Los libros para niños suelen estar llenos de personajes fantásticos que emprenden aventuras increíbles, todo para enseñar a los niños maravillosas lecciones sobre la vida. Pero a veces una historia clásica para niños puede parecer realmente extraña o incluso un poco inquietante, como cuentos de hadas con orígenes súper extraños y viejas historias de advertencia que llevan los castigos demasiado lejos. Entonces, ¿sigues sentado cómodamente? Porque estamos a punto de echar un vistazo a algunos de los cuentos infantiles más oscuros, extraños e impactantes que no creerás que son reales. La tomboy que se transformó en un chico de verdad. Para los padres de la década de 1800, nada era más abrumador que tener a una niña que no quería actuar como una niña. Y fue esto lo que llevó a la creación de Little Miss Consequence en 1880, un libro dirigido a chicas jóvenes lleno de historias de advertencias sobre los malos modales, como la tomboy que se transformó en un chico de verdad. Este título puede parecer bastante autoexplicativo, pero la historia entra en algunos detalles muy inquietantes. Se trata sobre la hija de un conde que realmente no quiere actuar como una joven remilgada y apropiada. Entonces, en lugar de aprender bordados aburridos, se va en trineo, trepa árboles y juega fútbol con los niños. Eso no suena exactamente como un gran problema, excepto que, como castigo por sus acciones juveniles, misteriosamente comienza a verse y sonar como un niño. Su voz se vuelve ronca, su físico se ve áspero, hasta que un día de repente se transforma en un verdadero chico abajo en sus pantalones. Está bien, no soy médico, pero estoy bastante seguro de que no es así como funciona. Aunque la historia no termina ahí, después de la transformación sus padres mortificados le pagan al capitán de un barco para que la tome como marinero, y le embarcan al mar para que nunca más se escuche de ella. Es posible que esto se haya escrito para tratar de evitar que las niñas actúen como niños, pero ahora parece una historia trágica de malos padres. Afuera allá. Maurice Sendak era un autor adorado por escribir e ilustrar libros infantiles de ensueño como ¿Dónde están las cosas salvajes? Y En la cocina nocturna. Pero su historia Afuera allá era menos como un sueño y más como una pesadilla. Ida, nuestra joven heroína, se queda en casa para cuidar a su hermanita. Pero mientras toca caprichosamente su cuerno, los duendes malvados y sin rostro se escabullen y roban al bebé, dejando un reemplazo aterrador hecho de hielo en su cuna. Y si pensabas que el rostro de esa cosa era lo suficientemente desgarrador, créeme, se pone peor. Más tarde, cuando Ida levanta al niño, el bebé helado se derrite horriblemente entre sus dedos. A pesar de estar traumatizada, Ida valientemente se pone en camino para rescatar a su hermana y finalmente la lleva a casa nuevamente. Supongo que no hay nada como un cuento clásico sobre el robo de un bebé para dormirlo. Rebecca que daba portazos por diversión y murió miserablemente. Todos hemos lanzado una puerta al menos una vez en la vida, ya sea por ira, frustración o simplemente por hacer que alguien se asuste. Pero de acuerdo con cuentos de advertencia para niños de Hilary Belloc, que se publicó en 1907, lanzar una puerta podría ser lo último que hagas. El relato poético de Rebecca que daba portazos por diversión y murió miserablemente es un título que espantosamente no deja mucho a la imaginación. Rebecca era una niña malcriada a la que le gustaba dar portazos para asustar a su tío. Pero un día cerró de golpe una puerta que tenía un pedazo de trozo de mármol encima. Como puedes adivinar, el trozo cayó y, como dice la historia, la dejó tendida, así como así. La historia luego llega morbosamente a su funeral, donde el pastor usa su trágico fallecimiento como una advertencia para todos los niños que se han presentado para llorar a su amiga. ¿Deberían realmente estar culpando al niño o al idiota que puso ese pedazo de mármol sobre una puerta en primer lugar? Bueno, si no quieres terminar como Rebecca en lugar de dar portazos, deberías cerrar esos botones de me gusta y suscribirte. Puedo garantizarte que no importa cuán fuerte lo golpees, no caerán trozos de mármol sobre tu cabeza. Ahora, ¿cuál será la siguiente historia extraña? La Sirenita. La Sirenita, que la mayoría de los niños conocen y aman, es la adorable adaptación cinematográfica de Disney, realizada en 1989. Sigue la historia de una joven sirena que se enamora de un príncipe humano. Desesperada por estar con él, deja a su familia y hace un trato con una malvada bruja marina, cambiando su voz por un par de piernas humanas. A través de pruebas y preocupaciones, los dos finalmente se enamoran, se casan y viven felices para siempre. Sin embargo, Disney perdió algunos detalles clave de la desgarradora historia original en la que se basa, que fue escrita por el autor infantil danés Hans Christian Andersen en 1837. Para empezar, antes de que la sirena cambie su voz por sus piernas, advirtió que cada paso que dé estará lleno de pura agonía. De hecho, el libro lo describe brutalmente como caminar sobre cuchillos. Pero eso no es todo. A pesar de que el príncipe se enamora de ella, se ve cruelmente obligado a contraer matrimonio arreglado con otra chica. Con el corazón roto y el dolor constante, las hermanas de la sirena luego salen del agua.
después de haber intercambiado todo su cabello con la bruja por un cuchillo mágico. ¿Puedes adivinar qué tiene que hacer con el cuchillo para romper el hechizo? Sí, adivinaste. Asesinar el amor de su vida mientras está acostado en su lecho matrimonial. Tienes toda la razón, pero no se atreve a hacerlo. Y en cambio se lanza al océano e inexplicablemente se disuelve inmediatamente en la espuma del mar. Entonces no hay amor verdadero ni felices para siempre. Solo un funeral barato y eficiente. Quizás Christian debería haber llamado esta historia La sirenita aprende que la vida no es justa. La niña de los fósforos. Como escribir una historia trágica sobre una niña que encuentra su fin no fue suficiente para Hans Christian Andersen, escribió otra en forma de La niña de los fósforos. Se trata de una niña que es tan pobre que vende fósforos a extraños en la calle en una noche vieja nevada, pero hace tanto frío que empieza a encenderlos uno por uno para mantenerse caliente. En el esplendor de las llamas de repente experimenta vívidas alucinaciones en las que ve una gran fiesta navideña, un árbol de Navidad e incluso el rostro de su difunta abuela. Sin pensarlo, comienza a quemar todos los fósforos para evitar que su abuela se desvanezca, y a la mañana siguiente extraños encuentran a la niña congelada en la calle, con una sonrisa en su rostro. Vaya, nada como un cuento antes de dormir basado en la pobreza y la hipotermia para darle a tus hijos dulces sueños. Cenicienta. Cenicienta es otra película de Disney muy querida, sobre una princesa que encuentra a su príncipe con la ayuda de animales que hablan, una hada madrina extravagante y un par de pies increíblemente pequeños. Pero la historia original está basada en un cuento de hadas para toda la familia. Verás, los hermanos Grimm escribieron la historia por primera vez en 1812 con el nombre de Aschenputtel. Como sugiere su nombre, este dúo alemán produjo una variedad de cuentos de hadas valientes que eran lo opuesto a Disney en casi todos los sentidos. Para empezar, en Aschenputtel no hay hadas madrinas mágicas diciendo bibidi babidi boo. En cambio, la heroína tiene un árbol mágico que ha cultivado en la tumba de su madre al regarlo con sus lágrimas. El árbol le proporciona todo lo que necesita, pero sigue siendo increíblemente deprimente, aunque se pone peor. En la historia Disney, el príncipe intenta encontrar a Cenicienta, haciendo que todas las doncellas del país se prueben un zapato que dejó en un baile. Sin embargo, la cruel madrastra de Cenicienta la encierra para que pueda elegir a una de sus dos hijas. Por más que lo intenten, el zapato no les queda bien y Cenicienta gana. Pero en Aschenputtel esta escena se pone seriamente sangrienta. Para que su pie encaje en el pequeño zapato, la primera hermanastra le corta el dedo gordo del pie. Pero al ver el estado destrozado de su pie, el príncipe se da cuenta de que ella no es la indicada. Entonces, el zapato se le presenta a la segunda hermanastra, quien le corta el talón para que encaje el pie. Sin embargo, su engaño tampoco funciona. Finalmente, Aschenputtel de pies pequeños se pone el zapato y cabalga hacia el atardecer con el príncipe azul. Pero la brutalidad no se detiene ahí. El día de la boda de Aschenputtel, las hermanastras fingen su amabilidad hacia ella, para estar del lado bueno de la futura princesa. Pero mientras caminan por el pasillo, las palomas enojadas les picotean los ojos por toda su maldad. Vaya, no es de extrañar que Disney hiciera algunos retoques. La extraña fiesta. Los hermanos Grimm no solo escribieron historias extrañas sobre princesas, aunque su historia de la fiesta extraña es tan extraña que definitivamente te dejará rascándote la cabeza. En ella hay dos salchichas, una de sangre y una de hígado, que son amigas. La salchicha de sangre invita a la salchicha de hígado a cenar, pero cuando llega la salchicha de hígado, ve algunas cosas inquietantes en la escalera, como una escoba, una pala peleando y un mono herido. Ella le pregunta a la salchicha de sangre que qué está pasando, pero él la ignora y va a preparar su comida. De repente la salchicha de hígado escucha una voz que le dice que está en una trampa y que debe escapar. Huye rápidamente, pero cuando se da la vuelta ve a la salchicha de sangre con un cuchillo afilado gritando: "Si te hubiera atrapado te habría tenido". Por más desenvolvimiento que haya tenido esa historia, no estoy seguro de qué parte me confundió más, las salchichas antropomorfizadas o la sugerencia del canibalismo de salchicha. Struwwelpeter. Peter. Puedes pensar que los hermanos Grimm ganan el premio a los cuentos infantiles más descabellados, pero hay otro autor alemán que podría reclamar fácilmente ese título. Heinrich Hoffmann fue un médico que escribió muchos cuentos morales para niños en el siglo XIX, pero sus historias más famosas fueron las de su libro Struwwelpeter. En inglés, eso se traduce aproximadamente como Peter el Melenudo, y cuando miras la ilustración de la portada puedes ver por qué. Pero las alegres historias y las divertidas imágenes que promete este libro son en realidad horripilantes lecciones de etiqueta. La historia del propio Struwwelpeter, por ejemplo, trata sobre un niño que nunca se bañaba, ni se cortaba las uñas, ni se peinaba. Pero el castigo por su apariencia descuidada fue increíblemente cruel. Sin rodeos, todos los que lo rodeaban no querían a Peter. Supongo que esto ayudó a que las madres alemanas convencieran a sus hijos de que se bañaran, pero ¿era realmente necesaria la amenaza de la eterna soledad? Bueno, niños, asegúrense de tener una buena higiene personal o nadie más los amará nunca. Buenas noches. El pequeño que se chupaba el dedo. Otra de las horribles historias de Struwwelpeter de Hoffmann es la del pequeño que se chupaba el dedo,
que es sin duda la historia más espantosa de todo el libro. Se trata de un niño llamado Conrad que, a pesar de las peticiones de su madre, no deja de chuparse el dedo. Ella le advierte que una figura aterradora llamada el Gran Sastre Alto vendrá a cortarle los pulgares si no se detiene, pero no la escucha. Entonces la figura desgarbada del Sastre Alto aparece con un par de tijeras terriblemente grandes y cumple la promesa de su madre al cortarle los pulgares al niño. Pensarías que su madre estaría angustiada considerando que un hombre espeluznante acaba de mutilar a su hijo, pero no. Ella efectivamente dice que Conrad acaba de recibir lo que se merecía. Fin. Esta aterradora historia fue claramente diseñada para asustar a los niños pequeños y hacerles romper sus hábitos de chuparse el dedo en el siglo XIX, pero es tan horrible para los estándares modernos que en realidad sirvió de inspiración para la película inquietantemente gótica de Tim Burton, Edward Manos de Tijeras, aunque no me gustaría chuparme esos pulgares si fuera tú. El bebé llorón. Hoffmann no se limitó a escribir historias morales morbosas para una audiencia alemana. Su libro Betsy la Descuidada se comercializó entre los padres en los Estados Unidos como el Strudel Peter estadounidense. Y desafortunadamente para los niños estadounidenses fue igualmente horrible. Era una historia sobre una niña que no dejaba de llorar. Su madre la regañaba por llorar innecesariamente y le advierte que si sigue llorando se quedará ciega. Esa es toda una paternidad cuestionable justo ahí. Comprensiblemente molesta por las palabras de su madre, la niña sigue llorando, hasta que de hecho se da cuenta de que su vista está empeorando. Asustada y confundida se enoja aún más, pero de repente se da cuenta de que no son lágrimas goteando de la cuenca de sus ojos, sino sus ojos reales. Literalmente llora hasta que sus ojos se salen. Bueno, la historia termina con Hoffmann diciéndole a los niños que intenten estar alegres todo el día y no lloren. Así es, niños, traguen esa tristeza y mantengan una sonrisa, o sus ojos se les saldrán como grandes y pegajosos malvaviscos. Phoebe Ann, la chica orgullosa. Otra horrenda historia de Hoffmann de Betsy la Descuidada sigue a esta chica de aspecto desafortunado, llamado Phoebe Ann, aunque con esas proporciones cabezonas parece más un hongo presumido que una niña. De todos modos, el supuesto pecado de Phoebe Ann es tener demasiado orgullo. Ella mete la nariz todo el tiempo, pensando que es mejor que todo y todos los que la rodean. Tanto es así que ni siquiera mira el suelo, pero mantiene la cabeza tan alta que comienza a estirar el cuello de manera extraña, hasta que se queda con el aspecto de una jirafa, e incluso todavía niega mirar hacia abajo. Eso es hasta que su cuello se vuelve demasiado débil para sostener su cabeza, y se ve obligada a llevar su cabeza en una carreta por el resto de sus días. No soy un científico, pero estoy muy seguro de que el solo hecho de levantar la cabeza no hace que el cuello se estire como un caramelo. El pequeño glotón. Los bocadillos, el pastoreo y el aburrimiento de comer son todos hábitos que son realmente muy difíciles de romper. Pero si te resulta difícil dejar los bocadillos, probablemente sentirás empatía con el próximo niño pobre sobre el que escribió el espantoso Hoffmann. En una historia llamada El pequeño glotón, hay una niña llamada Mary que no puede dejar de comer bocadillos. Ella roba comida por la despensa en la mañana, al mediodía y por la noche. Y aunque su madre la regaña, no puede dejar de comer, hasta que un día ve unas colmenas y tiene la brillante idea de meter la mano y sacar la deliciosa miel. Aparentemente nadie le enseñó a Mary que meterse con las abejas es una mala idea, y la colmena entera le invadió de inmediato. Picada de la cabeza a los pies, ha estado postrada en la cama durante semanas, y en un movimiento extrañamente cruel de sus padres, solo la alimentan con medicamentos. Pero esto aparentemente pone su fin a su constante necesidad de comer, lo que significa que está curada. Aunque curada podría ser la palabra incorrecta aquí. ¿Qué tal traumatizada o marcada de por vida? La cinta verde. La historia de La cinta verde se encuentra en el interior de un libro para niños llamado En la oscuridad, un cuarto oscuro e historias de miedo, de Alvin Schwartz. Bueno, esto no suena abominable en absoluto. La historia comienza de manera bastante inocente, con una niña llamada Jenny, que se hace amiga de un niño llamado Alfred. Se da cuenta de que Jenny siempre usa su cinta verde alrededor de su cuello, y cuando le pregunta por qué la usa, ella responde crípticamente, algún día te lo diré. Los dos crecen, se enamoran y se casan, pero a pesar del constante interrogatorio de Alfred, Jenny nunca revela por qué usa la cinta. Eso es hasta que un día, cuando se pone muy pero muy enferma, el médico le dice que se está muriendo. Buen tema de luz para un libro infantil. Entonces, ella llama a Alfred a su lado y le dice que finalmente puede desatar la cinta. Cuando lo hace, la cabeza de su esposa cae al suelo. Resulta que ha estado casado con un zombie sin cabeza todos estos años. Ahora, en primer lugar, ¿qué diablos, Jenny? ¿Engañaste a Alfred para que se casara con un cadáver no muerto? Eso es horrible. Y en cuanto a Alfred, ¿cómo nunca se dio cuenta de que la cabeza de su esposa estaba suelta? Si solo la sujetaba con una cinta, seguramente la había visto ajustarla 1 o 2 veces. ¿Realmente no se dio cuenta? O tal vez solo le gustaban este tipo de cosas. Coraline. Muchos de ustedes probablemente conocen a Coraline como la película de fantasía stop motion lanzada en 2009.
Pero esta historia en realidad comenzó como un libro para niños escrito por Neil Gaiman, un autor conocido por su escritura inductora de pesadillas. Y aunque es un libro para niños, Coraline no es una excepción. Para aquellos que no conocen la historia, presenta a una joven llamada Coraline que se muda a una nueva casa con su familia, donde encuentra una puerta diminuta y misteriosa. Conduce a un universo paralelo donde la comida es increíble, los adultos le prestan atención y en esencia, tiene todo lo que podría desear. La única diferencia inquietante es que todas las personas de este mundo tienen botones en lugar de ojos, pero por alguna razón esto no le molesta. Es decir, hasta que se entera del precio que debe pagar para permanecer en este mundo. Ella también tiene que coserse botones en los ojos. Y cuando ella se niega, como lo haría cualquiera en su sano juicio, es secuestrada y atrapada con los fantasmas de 3 niños de ojos de botón, que una vez claramente aceptaron el trato. Resulta que el villano principal llamado Bedlam se aburre rápidamente de los niños que atrapa, dejándolos morir de hambre. Pero Coraline finalmente se burla de Bedlam y se escapa, quitando su mano derecha en el proceso. Ahora, estoy a favor de una historia infantil aterradora, pero la gran cantidad de mutilaciones en esta historia es aterradora. Y además de eso, creo que acabo de desarrollar un profundo miedo a los botones. Escalofríos. Los verdaderos niños de los 90 recordarán las noches de insomnio que traería la lectura de un libro de escalofríos. Esta serie fue creada en 1992 por el autor infantil R. Alstein, pero su imperio de terror familiar contenía algunos cuentos seriamente cuestionables. Comencemos con La Noche del Muñeco Viviente, que sigue a 2 viejos muñecos de ventrílocuo de aspecto espeluznante que son recogidos por un par de gemelas. Mientras las gemelas discuten sobre quién es la mejor ventrílocua, uno de los títeres cobra vida, pero él afirma que las 2 niñas ahora son sus esclavas y trata de ahogar al perro de la familia, como si las marionetas ya no fueran lo suficientemente espeluznantes. La niña eventualmente lo destruirá, pero para hacer un libro para niños, las siniestras connotaciones de la esclavitud y crueldad animal son bastante inquietantes en cualquier edad, aunque otros libros de escalofríos llevan el horror a profundidades mucho más extrañas, como el dolorosamente Día del Conejo Malo. Cuenta la historia de un niño que quiere aprender magia, por lo que le roba una caja de trucos a su mago favorito. Pero para su horror, uno de ellos convierte accidentalmente a su hermana en un conejo. Avergonzado, busca al mago para darle la espalda, solo para descubrir que el verdadero mago es un conejo parlante que fue maldecido por un hechicero hace mucho tiempo. El conejo luego le ofrece al niño la oportunidad de estar en su nuevo acto, pero cuando el niño acepta, ¿puedes adivinar qué ocurre? Sí, él también se convirtió en un conejo blanco esponjoso. Personalmente no veo qué da tanto miedo a convertirse en un conejo, a menos que seas alérgico a las zanahorias, pero se vuelve aún más extraño y más pegajoso. En el libro de Elige tu propia aventura, Cuidado con la mantequilla de maní púrpura, en él, tú como lector estás jugando al escondite cuando tienes hambre y decides comer un bocadillo con una extraña sustancia viscosa púrpura que encontraste en un refrigerador viejo. Pero la extraña sustancia te encoge de repente y te enfrentas a estar encerrado en la caja de hielo, tirado por el inodoro o peleando con un gran ratón. Creo que elegiría el ratón sobre el inodoro cualquier día. ¿Y tú? De alguna manera la serie se vuelve aún más pegajosa en la saga de Monstruos de Sangre. Estos libros siguen el rastro maligno de una sustancia espesa y sensible que consume todo lo que encuentra a su paso, incluidas las personas y animales. También tiene el poder de convertir animales como los hámsteres en feroces matones del tamaño de un gorila, e incluso se convierte en una super arma militar acuática que se multiplica cuando se expone al agua. No me gustaría estar sentado en ese inodoro cuando atacan. Pero la espeluznante joya de la corona de la serie Escalofríos tiene que ser La Maldición del Campamento del Lago Helado. Si no fuera por solo esa inquietante portada. Se trata sobre una niña que realmente odia su campamento de verano, principalmente porque hay alguien observando y acechando cada uno de sus movimientos. Una a una sus compañeras de campamento se encuentran con destinos horribles y mortales, hasta que un día ella también. Como si intentar que los niños fueran al campamento no fuera ya difícil. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Casi una década antes de que Escalofríos comenzara a molestar a los niños con muñecos espeluznantes y una misteriosa sustancia morada, Alvin Schwartz escribió un libro para niños que hace llorar a los hombres adultos por sus mamás. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Es una colección de 82 historias realmente aterradoras, que puedes contar con solo mirar la portada. Todo estaba impulsado por las espantosas ilustraciones de Stephen Gammell, que eran inolvidables como una pesadilla, como la de la historia clásica e inquietante de Harold. Comienza con 2 granjeros construyendo inocentemente un espantapájaros al que llaman Harold, pero comienza a usarlo como una salida para su ira. Le hacen cosas horribles al espantapájaros aunque sin que ellos lo sepan. Harold se ha convertido en un ser humano muy vengativo. ¿Y cuál es su venganza? Despelleja a los granjeros y los extiende al sol para hornearlos, por supuesto. Aunque si pensaste que era espantoso, no es nada comparado con La Casa Encantada. Esta historia comienza con un predicador que pasa la noche en una casa donde nadie se ha quedado porque supuestamente está embrujada. Empieza a oír pasos cuando de repente este demacrado fantasma de mujer entra y casi lo asusta hasta la muerte. Bueno, no estropearé el final. Con lo que quiero decir es que después de ver eso, estoy muy asustado para terminar la historia.
Con esas ilustraciones, esos cuentos son demasiado inquietantes para leer durante el día. ¿No importa en la oscuridad? ¿Cuál de estos libros crees que debería prohibirse en la selección infantil de la biblioteca? ¿Has leído otros que todavía te den pesadillas hasta el día de hoy? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.